En Cuba, la pensión mínima para los jubilados es de 1.528 pesos al mes, el equivalente aproximadamente a 4.70 en dólares. Hoy estaremos haciendo una compra muy básica para ver qué se puede comprar con ese presupuesto. Pero antes me presento, mi nombre es Lady Duarte, soy una youtuber cubana y en este video me estará acompañando mi mamá, que amablemente me aceptó una entrevista y nos contará un poco de su trayectoria laboral y de su vida jubilada, que ya lleva 1 año como jubilada. Así que sin más, acompáñame. Y este es el agromercado estatal La Línea, que es el más económico de la ciudad de Pinar del Río. Vamos a ver qué productos tiene y los precios. ¿Cuánto es? Dame 3 libritas ahí. 3 libritas. Vamos a ver para salir también yo en el Facebook, en YouTube. No va por la casa ahí también. Unas guayabitas. ¿Cuánto es la guayaba? Bueno, a 30 lo dime. A 30. 2 libritas compra. ¿2? Sí. Es más durita que un todo, mamá. Mira. Yo estoy más o menos trabajando para que no empiece a robar. Estoy trabajando hoy. ¿Eh? Sí, claro, sí, claro. Da tranquilo, le damos. Vamos, vale, coge. Sí. Mira. Échalo en la otra java, échalo en la java. Casi gas. Ay, qué rico. A mí las guayabas. Sí, sí. Si es casi, para que ya suba. Ya, sí. ¿Y qué más? Y unos plátanos. Los plátanos. Ay, disculpa. ¿No responsable, puntual? ¿No lo puede seguir? ¿Cuándo me la dan a mí, Santa Cruz? ¿Cómo que plátano la vida? No veo nada. ¿Cuántos en total? Ya. Vamos a normal. Lidia. Oye. Mucho para hablar. El niño no te lleva el regalo mío para él. Eduardo, Eduardo. Plátano. Eduardo. Gracias. Y todo eso fue un total de 540 pesos. Aquí están vendiendo pollo y picadillo. Vamos a intentar comprar, que sería como el plato fuerte. A ver si alcanzamos. Hay bastante colita. Y en esta cafetería hay huevo a 3.300 pesos y otras ofertas. Y acabo de ver la pizarra, están vendiendo 2 libras en 600 pesos, 3 libras en 900 pesos. Vamos a comprar 2 libritas.
¿Quieres pollo, eh? ¿Pollo queda? ¿Cuánto? 600 pesos. Lucía, ¿qué era muy área? Ay, otra empezado. Ay, lo tiene pesado. Lo voy a poner si está pesado. Sí, sí, vamos. Niña, aprovecha la cosa. Cosas que pasan. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y ya vieron lo que me acaba de pasar. Me dieron 3 libras de pollo. Ellos tenían paqueticos de 2 libras, de 3 libras y de 5. Entonces no quedaban de 2 libras. Me dieron 3 libras de pollo como si fueran 2. Me costó 600 pesos. Cosas que pasan. Y en esta otra cafetería los huevos están a 3.100 pesos. Un poquito oscurita. Un poquito oscura. Ay, gracias. Voy a ver si aquí puedo comprar espagueti o algo de primera necesidad para completar el dinero. Dame. En cuanto llegue a la casa les muestro este presupuesto de 1.528 pesos que es la pensión de un jubilado. En la casa de la cultura hay una actividad rumba cubana. Y cuando no abra la puerta, entonces llama San Pedro y diga que yo soy la llave, Rupero la llave en la ruta. Con la pensión mínima de un jubilado en Cuba de 1.528 pesos hemos podido comprar 2 libras de guayaba, 3 libras de malanga, una malito de plátano, 2 libras de pollo, aunque bueno, nos regalaron otra más. También este pan que nos costó 150 pesos y estos espaguetis en 250 pesos que por unos pesitos gastamos un poquito más. Dime tú, escríbeme en los comentarios si la jubilación mínima en tu país da para esto. Y tengo el placer de entrevistar a mi mamá que recientemente se jubiló y ella nos va a contar un poco de su trayectoria laboral, de qué es graduada, cuántos años trabajó y en qué lugares trabajó. Bueno, soy graduada en uvas rusas. Me gradué en el año 1985 en el Instituto Superior Pedagógico de aquí de Pinar del Río y
mi trayectoria laboral como tal. La comencé en la secundaria básica de Candelaria, la secundaria urbana. Allí ejercí mi profesión como tal, como profesora de ruso, pero el sistema socialista mundial se desintegró, comenzó a desintegrarse, y bueno, todos los que estudiamos lengua rusa tuvimos que optar por otras carreras y yo opté por español literatura. Me gradué en el año 89, pero bueno, en ese trayecto comencé a trabajar en el Politécnico de la Construcción y en la biblioteca. Es una biblioteca escolar y bueno, tuvimos que hacer la biblioteca especializada. Hubo que trabajar mucho, hacer muchas gestiones con muchos organismos y del MICON, con centros que tuvieran afinidad con la construcción, porque los libros que habían allí hubo que descartarlos, todos eran libros de cuentos, novelas, y bueno, fue necesario hacer la biblioteca prácticamente nueva. Hubo que trabajar muchísimo, caminar mucho, coger mucho sol y pasar muchísimo trabajo, porque mucha gente dice que no trabajamos. Sí trabajamos. Después, al graduarme en el año 89 de español literatura, bueno, continué trabajando allí, y en ese tiempo, en ese trayecto, tuve que estudiar bibliotecología como técnico medio para tener conocimiento de toda la parte técnica, trabajo técnico y práctico de la biblioteca. Trabajé ahí durante 17 años. Y por problemas de enfermedad, de sentirme de distancia, pedí la baja y comencé a trabajar aquí en la Facultad de Cultura Física, donde trabajé durante 20 años. Este centro es un centro universitario, la Universidad del Deporte aquí en Pinar del Río, y bueno, trabajé como especialista en sala. Es un trabajo muy bonito. Hasta que me jubilé, estuve trabajando en esa biblioteca. Me jubilé hace un año nada más. 38 años de trabajo. Trabajé 38 años. ¿Tuviste que trabajar un año más? ¿Por qué razón? Bueno, trabajé un año más porque cuando nací no me registraron en ese momento. Me registraron 11 meses después. No existía el documento en ese registro civil para registrarme con antelación y hubo que registrarme 11 meses después, imagínate. Tuve que trabajar 11 meses. Yo nací el 6 de agosto del 62 y me registraron el 10 de julio del año 63, de 1963. Fecha falsa, 10 de julio, y yo nací un 9 de julio. Qué coincidencia. Y voy a hacerte una pregunta ahora bastante indiscreta. ¿Con qué pensión te jubilaste? Me jubilé con casi 3,000 pesos. Unos pesitos para 3,000. Menos de 3,000 pesos. Licenciada doble, como me gusta decirte, de ruso, de español, un técnico medio, y te jubilas con menos de 3,000 pesos. ¿Te da para vivir? No me da para vivir, claro que no. Pudieron ver en el video que un cartón de huevo, 3,100 pesos, 10 libras de pollo, 3,100 pesos. Hay una inflación existente que está demasiado elevada. Y para los jubilados, creo que los jubilados son los que más sufren esta inflación. Definitivamente. Son los que menos ganan. Precisamente por eso no. Y hay jubilados, la mayoría de los jubilados en Cuba, cuando se hizo el reordenamiento monetario, 1.528 pesos fue el salario de casi todos los jubilados. Mis hermanos, lo sé por todo el mundo. 1.528 pesos. Que ya pudieron ver lo que se puede comprar de los jubilados en Cuba, de la gran mayoría. 1.528 pesos. Y lo que hacen muchos jubilados es reincorporarse, ya que la jubilación obviamente no les da, y pues en este nuevo puesto de trabajo ganarían un salario más la jubilación. ¿Tú te reincorporarías? No tengo salud para eso. Por problemas de salud no puedo. Muchos otros jubilados pues se dedican a otras labores, como por ejemplo las mujeres, las señoras, corte y costura, bordados, tejen. Otros jubilados también se dedican a recoger laticas
para venderlas a materia prima. Otra escapatoria que tienen muchos ancianos son las ventas de portal, que están permitidas los viernes, sábados y domingos. Y pues los familiares, la gente del barrio, les da cositas para que ellos vendan. También venden las cajas de cigarro que quedan en la bodega, las revenden. Y bueno, esa es una manera de intentar sobrevivir en Cuba. Creo que este video está bastante completo de todos los inventos que hay que hacer para sobrevivir, sobre todo los jubilados, que son los que creo que más desamparados están actualmente en Cuba. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado, les haya sido informativo sobre todas las cosas. Nos vemos en la próxima. Chao.